¿Pero qué pasa, friqueros? El pasado viernes 7 de octubre, Marvel Studios estrenó su especial Halloween en Disney Plus, llamado La Maldición del Hombre Lobo. Un especial Halloween que dura menos de una hora, dura unos 53 minutos. La maldición del hombre lobo ocurre dentro del universo cinematográfico de Marvel Studios, ya sabéis, el universo de los Vengadores, y debido a que mucha gente no conoce al personaje casi nada, ya que es bastante secundario en los cómics, he decidido hacer este vídeo, esta nueva enciclopedia friki, para esas personas interesadas en conocer lo más importante del hombre lobo. En este vídeo sabrás cuándo fue creado, en qué cómic hizo su primera aparición, su origen, su historia, sus poderes y más curiosidades. Así que venga, no me entretengo mucho más, vamos a conocer a Jack Russell, el hombre lobo. Le doy a la intro y empezamos con el vídeo de hoy. ¡Vamos allá! Primera aparición. Lo primero de todo es saber que en el universo de Marvel Comics hay más de un personaje que ha tenido el alias del hombre lobo. Tenemos por ejemplo a Jack Russell, a Jake Gómez o al hijo de J. Jonah Jameson, John Jameson. En este vídeo me voy a centrar en Jack Russell, el personaje protagonista del especial Halloween de Marvel Studios, el principal y el más conocido hombre lobo de los cómics de Marvel. Bien, Jack Russell, que por cierto, Jack Russell también es una raza de perro, la verdad, es gracioso pensar esto, fue creado en el año 1972, haciendo su primera aparición en el cómic Marvel Spotlight número 2, siendo creado por los escritores Roy Thomas y Jerry Conway, y siendo dibujado en esa primera aparición por Mike Ploog. Como curiosidad, desde los años 50 hasta 1971, todas las editoriales de cómics tenían que cumplir el famoso Comics Code Authority. Básicamente esto era un código que prohibía hacer cómics con contenido muy violento, con personajes monstruosos o de terror y con escenas románticas subidas de tono, entre otras cosas. Vamos, lo que llega a ser una censura. En el año 1971 se eliminó este código y las editoriales pudieron trabajar de manera más libre. Sobre esta época, Marvel comenzaría a publicar cómics de Drácula, Blade, Morbius y en este caso del Hombre Lobo, entre más personajes. Antecedentes y origen. Para saber por qué Jack Russell puede convertirse en hombre lobo, hay que conocer a sus antepasados, para saber el origen de esa terrible maldición que le hace convertirse en un hombre lobo. Viajemos al año 1795. En esa época, un hombre normal llamado Gregory Russell, un antepasado de Jack Russell, tuvo un enfrentamiento contra el conde Drácula, debido a que este último mató a su mujer. Después de vencer a Drácula en dicho combate, una mujer lobo que trabajaba con él mordió a Gregory, dándole la maldición de convertirse en un hombre lobo. Por suerte, como Gregory ya había tenido hijos, la maldición solo se quedaría en él, no pasaría de padre a hijo como es lo normal. Pues muchos años después, más o menos en los años 50, el tataranieto de Gregory, llamado Gregor Russell, encontró el Darkhold, un libro repleto de magia negra y conocimientos muy oscuros y místicos. Y sí, este libro ha aparecido en el UCM, lo hemos visto en WandaVision y en Doctor Strange en el multiverso de la locura, aunque actualmente Wanda ha destruido el Darkhold de cada universo. Total, Gregor Russell leyó la página dedicada a la licantropía que venía en dicho libro, es decir, la habilidad de un humano para convertirse en un hombre lobo. ¿Y qué pasó? Pues que activó de alguna manera la maldición de los hombres lobo de nuevo en su familia. Por esto, Gregor pasaría a tener esta maldición, al igual que sus hijos, y se tuvo que esconder. Antes de esto, Gregor tuvo con su mujer, Laura, dos hijos, Jack y Lisa Russell. Tiempo después, Laura se casó con Philip Russell, el hermano de Gregor Russell, y por esto Jack y Lisa pasarían a tener el apellido Russell. Y ahora sí, vamos con la historia de Jack Russell. Al cumplir sus 18 años, en la noche, Jack Russell se convirtió por primera vez en hombre lobo. Igualmente, en la siguiente noche sufrió una segunda transformación. Poco después, una organización criminal envió a un agente a matar a la madre de Jack Russell, debido a que se habían enterado de la maldición que tenía su familia. Philip Russell, el padrastro de Jack, se negó a pagarles para que no dijeran nada sobre este secreto. Debido a esto, los criminales mataron a la madre de Jack, pero antes de morir le reveló a su hijo Jack el secreto que sufría la familia desde hace años. Es decir, que se podían convertir en hombres lobos. Jack, enfurecido por el asesinato de su madre, se transformó por tercera vez, matando al asesino.
Después de ese acontecimiento, Jack huyó por carretera y vivió varias aventuras relacionadas con el Darkhold. En sus primeras apariciones, muchas personas tenían el deseo de obtener el Darkhold, la copia del libro que se encontraba en el castillo de los antepasados de Jack, por lo que en sus primeras historias Jack estuvo involucrado en saber qué era ese libro y en recuperarlo para que no cayera en malas manos. Todo esto que he contado, su origen y estas primeras historias del personaje, es contado en los cómics donde tuvo sus primeras apariciones, en Marvel Spotlight número 2, 3 y 4, y también en el primer número de la colección Werewolf by Night, publicados en 1972. Justo después del número 4 de Marvel Spotlight, y debido al éxito que tuvo el personaje, Gerry Conway y Mike Ploog crearon una colección de cómics individuales protagonizados por Jack Russell como el Hombre Lobo, donde seguían las historias contadas y empezadas entre los números 2 y 4 de Marvel Spotlight. Esta colección se llamaría Werewolf by Night, publicándose el primer número en el mismo año de su primera aparición, y llegando a tener 43 números publicados hasta 1977. Historia en los cómics desde su creación hasta ahora. Entre 1972 y 1977, Jack solo aparecía en los cómics de su colección, Werewolf by Night. Rara vez el personaje tenía aparición en algún otro cómic. Durante esta colección, Jack se enfrentó a amenazas relacionadas con el terror, los monstruos y lo sobrenatural. En 1972, en Marvel Team Up número 12, tuvo su primer encuentro con un superhéroe. Hizo equipo con Spider-Man. En Werewolf by Night número 15 del año 1974, tuvo su primer enfrentamiento contra el Conde Drácula. En 1975, en Werewolf by Night número 32, hizo su primera aparición en los cómics de Marvel, el Caballero Luna. En los números 32 y 33 de esta colección, Mark Spector no era un superhéroe, él era un mercenario que fue contratado por una banda criminal para que capturaran a Jack Russell, aunque al final los dos se aliaron para enfrentarse a dichos criminales. También en ese mismo año tuvo su primer enfrentamiento contra Morbius. En 1976, en los números Werewolf by Night número 38, 40 y 41, unos seres sobrenaturales conocidos como los Three Who Are All ayudaron a Jack eliminando de cierta manera parte de su maldición. En 1976, en Marvel Premiere número 8, se convirtió en miembro principal de un grupo que duró poco tiempo, la Legión de Monstruos, junto a Man-Thing, Morbius y Motorista Fantasma. En 1977, en los dos últimos números de su colección, el 42 y el 43, Jack tuvo un encuentro con Iron Man. Entre 1978 y 1980, Jack apareció en 3 números de la colección de Jessica Drew, conocida como la primera mujer en ser Spider-Woman. Jack y Jessica se ayudaron y se enfrentaron a un malvado científico que hizo algo terrible para Jack. Le produjo un cambio en su aspecto mucho más salvaje y más parecido a un lobo que a un humano. También en ese mismo año volvió a hacer equipo con Spider-Man. Para ir resumiendo, entre los años 1980 y 1990, Jack apareció en diferentes colecciones del universo Marvel, haciendo equipo con varios personajes como por ejemplo Spider-Man, Spider-Woman, Caballero Luna, Iron Man, Motorista Fantasma, Capitán América y Doctor Strange, entre otros. En los cómics Moon Knight número 29 y número 30 del año 1983, Jack fue en busca de la ayuda de Mark Spector, el Caballero Luna, ya que se había creado un culto que buscaba matarlo. En 1986, Jack perdió el control de su lado bestia y se enfrentó a los Vengadores de la Costa Oeste. Hablemos ahora de lo más destacado de Jack Russell entre los años 1990 y 2000. Jack apareció a principios de los años 90 en algunos números de Marvel Comics Presents. En 1991, Jack ayudó al Doctor Strange para realizar un hechizo que necesitaba pelaje de Jack para dicho conjuro. Entre 1993 y 1994, Jack apareció en algunos cómics del Caballero Luna, ayudando al grupo conocido como los Midnight Suns a enfrentarse a una versión enloquecida y malvada del cazavampiros Blade, y hasta volvería a encontrarse con el Dr. Michael Morbius. En 1998 protagonizó una miniserie de 6 números llamada Werewolf by Night Volumen 2. Es en esta miniserie donde Jack nota que su parte del lobo se va descontrolando y volviendo más salvaje cada vez más rápido. Y decidido a impedir esto, enfrentó su parte humana con su parte del lobo, pero se le avisó que intentara evitar la maldición del hombre lobo, ya que si peleaba más con su contraparte del lobo, ese enfrentamiento mental lo acabaría matando. Entrando ya en el siglo XXI, su primera aparición en el nuevo siglo fue en un cómic del año 2004. Desde hace 6 años no había vuelto a aparecer en ningún cómic. En 2007 se convirtió en miembro principal de la nueva agrupación de la Legión de Monstruos, junto a Morbius, Man-Thing, Momia Viviente y Manphibian.
Junto a ellos, entre 2007 y 2011, se enfrentó a diversas amenazas sobrenaturales. En alguna ocasión ayudaron a Elsa Bluestone, conocida como la cazadora de monstruos. Otro personaje con el que se aliaron fue Red Hulk, que como sabéis en realidad era el coronel Thunderbolt Ross. Junto a ese grupo también ayudó a montar el cuerpo descuartizado de Frank Castle, Punisher, convirtiéndolo en el ser conocido como Franken Castle. En 2008 tuvo un brutal enfrentamiento contra Hulk, ya que tanto Jack como Bruce perdieron el control. En 2012 se encargó de cuidar temporalmente al hijo de la mutante lobo Wolfsbane, en los cómics de X-Factor. Entre 2013 y 2014 la Legión de Monstruos ayudó a Daredevil contra una amenaza. Lo último destacado y que se sepa de Jack Russell en Marvel es que en 2016, en los cómics Deadpool número 16 y 17, Deadpool descubre que su novia Shikla, la reina de los monstruos y los no muertos, se había acostado con Jack Russell, por lo que Wade Wilson, enfadado y sin pensarlo, le disparó a la cabeza de Jack, reventándole la cabeza. Poco después, en 2017, se revela que gracias a su capacidad de regeneración, la cabeza de Jack comenzó a regenerarse poco a poco, empezando con la cabeza del tamaño de un cachorro. Desde ese acontecimiento no se sabe nada más de Jack Russell en los cómics de Marvel. Poderes y habilidades. Para empezar, debido a una maldición familiar, Jack es capaz de convertirse en un hombre lobo siempre que él quiera, manteniendo además su inteligencia humana y teniendo el control. Cuando hay luna llena, Jack se transforma automáticamente, pero con un aspecto mucho más parecido a un lobo y sin tener el control sobre sí mismo, únicamente con la actitud salvaje de una bestia. En su forma de hombre lobo, él tiene fuerza sobrehumana, siendo capaz de levantar unos 680 kilos. Eso en su versión normal. Cuando es luna llena y es su versión más salvaje, su fuerza aumenta, siendo capaz de levantar 1 tonelada. Es decir, unos 1000 kilos. Además es capaz de saltar unos 5 metros de altura gracias a la musculatura de sus piernas. También posee velocidad, resistencia, agilidad, durabilidad y reflejos sobrehumanos. Es capaz de correr hasta 60 km por hora, siendo tan rápido que es imposible de ver. Y a esto le sumamos su resistencia, que hace que pueda estar corriendo a tope durante una media hora sin cansarse ni un poco. Al ser similar a un lobo, sus sentidos aumentan, siendo capaz de ver en la oscuridad, oler a 30 metros de distancia y escuchar el latido de un corazón a 10 metros. Además, sus garras y dientes son muy afilados, capaz de cortar y desgarrar casi todo tipo de materiales. También posee un factor de curación y regeneración, es capaz de regenerar heridas de manera muy rápida, heridas como las de balas, cortes, desgarramientos o pinchazos. También posee habilidades en combate cuerpo a cuerpo, pero tampoco es un experto en la lucha. La única debilidad que tiene son los objetos o armas hechas de metal. Una bala de metal puede matarlo y un corte puede tardar mucho en curarse. Este punto débil es debido a que este material afecta a las criaturas sobrenaturales. Apariciones en otros medios. Jack Russell no ha aparecido en ninguna película o serie live action en versión real, hasta ahora, ya que Marvel Studios estrenó hace unos días su especial Halloween en Disney+, La Maldición del Hombre Lobo, con una duración de 52 minutos y con el tono clásico de las películas de terror de los años 40. Por supuesto, este especial ocurre dentro del universo cinematográfico de Marvel Studios, presentando a este personaje dentro del UCM. En este especial, el actor mexicano Gael García Bernal ha sido el encargado de interpretar al protagonista, y como veis con un aspecto muy parecido al hombre lobo clásico de los cómics de los años 70. Los personajes de Marvel vistos en este especial han sido: Gael García Bernal es Jack Russell, el hombre lobo. La actriz Laura Donnelly ha interpretado a Elsa Bluestone, conocida en los cómics por ser una experta cazadora de monstruos. Y el actor Cary Jones ha interpretado a Ted Sallis, alias Man-Thing, el hombre cosa. Seguramente dentro de poco subiré una enciclopedia friki de este personaje, porque la verdad puede dar muchísimo juego en el UCM. ¿Cuándo creéis que volveremos a ver a Jack Russell, Man-Thing y Elsa Bluestone en el UCM, ahora que ya han sido introducidos? Déjamelo en los comentarios. Bueno, llegamos al final del vídeo, chicos. Espero que os haya gustado y si es así, pues lo de siempre, darme un pedazo de like. Si conocéis mucho mejor que antes al hombre lobo, a Jack Russell, pues venga, like doble, dadme otro like, porque total no cuesta nada. Os invito a darle al botón de suscribir si os gusta este contenido y queréis ver más de este. Y poco más, comparte este vídeo para que más gente conozca la historia del hombre lobo de Marvel. Y ya está, no tengo nada más que decir, me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!